El lenguaje constituye una herramienta fundamental para la interacción social y la construcción de significados dentro de una comunidad. Dentro de este contexto me presento. Mi nombre es Jennifer Andrea Paredes Mejía y en esta oportunidad les voy a hablar sobre mi trabajo final práctico experimental 3 de la asignatura Competencias Lingüísticas y Literatura. El tema de este proyecto son los modismos de impacto en la comunicación asertiva entre los jóvenes y adolescentes del recinto Chahuayaco, perteneciente al cantón Comandá, provincia de Chimborazo. El propósito principal de esta intervención es fortalecer las competencias comunicativas de los habitantes de la comunidad, ayudando a reconocer cuándo es adecuado utilizar el lenguaje coloquial y cuándo es adecuado utilizar el lenguaje formal, específicamente en el contexto académico, laboral y administrativo. Antes de explicar las actividades realizadas, es importante comprender algunos conceptos que están dentro de nuestro proyecto. Para iniciar, ¿qué son los modismos? Los modismos son las expresiones de una región o comunidad que tienen un significado diferente a las palabras que las componen, como por ejemplo, estar en las nubes. Relativamente no es que está por los cielos, sino que está distraído. Estas expresiones forman parte de la identidad cultural y enriquecen el lenguaje cotidiano. Sin embargo, cuando se utilizan dentro del contexto de la sociedad, puede llevar un mensaje o la comunicación puede ser nítida o no puede ser clara. Por ello, nuestro proyecto no se basó en eliminar los modismos, sino de lograr enseñar cuándo y cómo utilizarlo de acuerdo en el contexto en que se encuentra. Por otro lado, las competencias comunicativas son las habilidades que permiten comprender, expresar ideas y comunicar correctamente con otras personas. No solamente consiste en hablar bien, sino en también saber escuchar, leer, escribir, interpretar un mensaje y adaptarse al lenguaje según la situación. Estas competencias son fundamentales para el desarrollo personal, académico y profesional. Nuestro proyecto también se apoyó de diversos autores muy reconocidos, como lo es David Ousubé, quien sostiene que el aprendizaje es significativo cuando éste se relaciona con conocimientos previos o saberes, o tal vez con experiencias que ha vivido la persona. En nuestro proyecto, esto ocurrió porque utilizamos modismos que los habitantes emplean o utilizan diariamente para enseñarles nuevas formas de comunicación. Por otro lado, Brunner plantea que las personas aprenden mejor cuando participan activamente dentro de su aprendizaje. Por esta razón, desarrollamos actividades prácticas como debates, diálogos y guías didácticas. También Vygotsky señala que el aprendizaje ocurre mediante la interacción social. Esto se evidenció en las actividades grupales en donde los participantes compartieron experiencias y aprendieron unos de otros. Finalmente, Área Moreira explica que las herramientas digitales favorecen la innovación educativa, cuando se utiliza correctamente. Esto justificó el uso de los recursos tecnológicos durante las charlas que se han venido elaborando a lo largo de las semanas. La descripción de la comunidad. La intervención se realizó en el recinto Chahuayaco, ubicado en la provincia de Chimborazo, perteneciente al cantón Comandá, en donde se contó activamente con 26 participantes. Antes de comenzar, se aplicó un diagnóstico para conocer las condiciones tecnológicas de la comunidad. Los principales resultados fueron que el 100% posee teléfono celular, el 96,2% utiliza WhatsApp y la mayoría conoce plataformas educativas como Canva y Genial. Estos datos nos permitieron utilizar guías virtuales y digitales para poder interactuar con la comunidad. Nuestro cronograma de las charlas educativas se llevó a cabo en 5 semanas, en donde la semana 1 se abordó la socialización con la comunidad, donde se dio a conocer la problemática sobre las investigaciones realizadas. En la fecha 2 se realizó la socialización y elaboración del cuadernillo digital, en donde se pudo realizar y completar las 6 actividades de una manera correcta, junto a ello una guía didáctica. En la semana número 2 se utilizó un debate virtual, en donde se realizó una lluvia de ideas virtual para poder debatir diferentes puntos de vista. En la tercera semana se realizó un folleto interactivo de manera presencial, en donde constaba con 2 actividades dinámicas para que los habitantes puedan realizarlo y poder identificar los modismos. En la cuarta semana se aplicó un juego interactivo mediante el Genial. Posteriormente, los habitantes elaboraron diálogos de acuerdo a diferentes contextos,
reduciendo el uso excesivo de los modismos. Por último, en la quinta semana logramos realizar nuestra encuesta de satisfacción para saber cómo impactó este proyecto en la comunidad, en donde los resultados fueron los siguientes: que el 92,3% estuvo muy satisfecho con el proyecto, que el 96,2% manifestó que ha mejorado su comunicación y el 100% nos aseguró que las herramientas digitales han sido muy fáciles y accesibles de utilizar. Si quieres conocer a profundidad todos los resultados y qué se ha venido realizando a lo largo de las semanas, quédate, que te lo explicamos en un momento. Ya. Hola, hola. Como lo había mencionado, aquí vamos a hablar sobre todo el proceso que hemos venido haciendo a lo largo de estas 5 semanas, en donde podemos decir que en la semana 1, en la fecha 1, que fue la socialización, el día lunes 1 de junio obtuvimos excelentes resultados. Cabe recalcar que fue de manera presencial esta socialización. Los resultados arrojaron que un 65,4% estuvo totalmente de acuerdo en que este tema fue interesante y relevante para toda la comunidad, mientras que un 34,6% estuvo de acuerdo con la interrogante. Por otro lado, la comunidad se sintió satisfecho con la explicación del tema, demostrando que el 53,8% estuvo de acuerdo, el 42,3% estuvo totalmente de acuerdo y un 3,8% se mantuvo neutral. También del reactivo número 10, bajo la interrogante, considero útil este tipo de actividades para mi comunidad, arrojó que el 53,8% está totalmente de acuerdo y el 46,2% está de acuerdo. Esto permite identificar que la mayoría de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo con nuestra socialización del tema o en la manera que se hizo llegar la información. Por otro lado, en la segunda fecha, en el cuadernillo digital, que fue el 5 de junio, esta se llevó a cabo de manera presencial, en donde se implementó nuestra propuesta de solución, donde los resultados arrojaron lo siguiente. Primero les voy a indicar nuestro cuadernillo digital, que es el siguiente. Aquí. Podemos observar el cuadernillo digital que tiene significado y diferentes actividades. Podemos ver que en la actividad 1, en donde dice relaciona cada modismo con su significado, es este porcentaje de aquí, este porcentaje, en donde podemos ver que un 88% aprobó, o sea que lo hizo de una manera correcta, sin ayuda, y un 12% necesitó apoyo para poder culminar la actividad. En la actividad 2, que dice completa las oraciones con el modismo adecuado, podemos observar que el 77% aprobó de una manera participativa, aprobó de una manera continua, mientras que un 23% necesitó apoyo para poder realizar la actividad. En la actividad número 3, en donde dice identifico si la oración usa lenguaje formal o informal, los resultados arrojaron que el 96% aprobó de una manera correcta, lo realizó sin apoyo y que un 4% necesitó apoyo para poder culminar esta actividad. En la actividad número 4, que dice reescribe las expresiones informales al lenguaje formal. ¿Qué quiere decir esta actividad? Digamos, aquí dice la oración no entiendo ni papa. Lo correcto sería no comprendo el tema, en donde los resultados fueron que el 96% realizó la actividad de manera correcta y un 4% presentó dificultad para poder inscribirlo a un lenguaje formal. En la actividad número 5, crear un diálogo corto. Crear un diálogo entre Ana y Luis, que dos personas que se encuentran después de mucho tiempo, en donde se tiene que mitigar el uso del lenguaje. En esta actividad, el 94% realizó de manera correcta y un 8% necesitó apoyo, que es un número favorable para nuestra herramienta. En la actividad número 6, que dice identificar los modismos en los textos. En el texto A dice, el nuevo proyecto era pan comido para ella. Por eso quería hablar hasta por los codos de sus éxitos.
El modismo uno sería pan comido y el significado es que es súper fácil. El modismo 2, hablar hasta por los codos y el significado es que habla de más. En esta actividad, el 92% pudo identificar y saber su significado y un 8% necesitó ayuda para realizar esta actividad. En la evaluación y cierre, eh, muchas de las personas comprendieron la definición de los modismos y otras que ha podido practicar el uso de modismos en las oraciones. En la evaluación final, los resultados arrojaron que el 96% realizó la evaluación final de una manera favorable y correcta y un 4% le falta comprender un poco el tema. Estos resultados nos permiten saber que nuestro cuadernillo tuvo un buen impacto dentro de la sociedad, pudiendo reducir el porcentaje que iniciamos, ya que iniciamos con un 46% y ahorita contamos con un 87% de mejoría. Los moradores demostraron una inicial asertiva de asociar los modismos. Por otro lado, podemos decir también que el 96% de los participantes discriminó exitosamente la frontera entre la formalidad e informalidad. En conclusión, podemos decir que la herramienta digital fue un éxito, en donde el 45% de conocimiento incrementó al 97%, siendo esto un porcentaje muy favorable para nuestra propuesta de solución. Ahora empecemos con la semana 2, en donde en la semana 2 de la fecha 1 trabajamos con una guía didáctica. Esta guía didáctica virtual se trabajó con dos actividades. Les voy a enseñar la guía didáctica. ¿Qué fue esta? Muy bien. Nuestra guía didáctica consiste en poder relacionar, digamos, meter la pata significa, el significado, ¿no? Cometer un error, correcto. Así lo ha elaborado cada uno de los participantes. Podemos ver los participantes, podemos ver los resultados. En donde los resultados generales es que en la actividad número 1, en la actividad que podemos ver aquí, el 100% la hizo de una manera correcta. Y en la actividad número 2, en donde se tiene que reconocer el modismo, el 98% acertó de una manera favorable, dando esto un 99% de aprobación dentro de todos los 26 habitantes. En la segunda fecha de la semana 2 existió el debate virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que se armó un Meet, un Zoom, y se dio primero a conocer qué es el debate o para qué nos sirve el debate, en donde se pudo realizar una lluvia de ideas para defender diferentes puntos de vista. Tenemos la pregunta central, que fue: ¿el uso frecuente de modismos mejora o dificulta la comunicación entre las personas? Una pregunta que nos llevó a debatir mucho con diferentes personas, porque como sabemos, cada quien es un mundo, ¿no? Entonces, fue una conversación excelente. Tenemos la participación activa de las 26 personas y dentro de las preguntas y conclusiones tenemos respuestas de aquí en el link. Podemos ver unas que otras preguntas de respuestas al debate de las personas, ¿no? La semana 3, fecha 1, fue el folleto interactivo que se realizó el 15 de junio. Esta fue de manera presencial. Aquí podemos ver el folleto interactivo, ¿no? Que cuenta con actividades lúdicas, actividades dinámicas, en donde dice transforma los modismos y en la actividad que dice elige tu mejor opción. Los resultados arrojaron que la actividad que dice transforma los modismos, un
38% realizó la actividad de manera correcta, sin necesitar ayuda y poder transformar estos modismos en oraciones o en frases de lenguaje formal. Por otro lado, en la actividad 2 de elegir la mejor opción, un 76,92% realizó la actividad sin presentar inconvenientes y tan solo un 23,8% necesitó apoyo para culminar dicho trabajo. Aquí tenemos las personas que participaron en las actividades. La siguiente actividad, en la fecha 2 de la semana 3, fue una guía didáctica elaborada el 8 de junio, en donde tenía que reescribir las frases de los modismos y ponerlas sin modismos. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí tenemos una carta, se podría decir, o un Gmail, donde dice, estimado señor Rodríguez, le escribo para informarle que le escribo para informarle que el informe de ventas del trimestre se me fue de las manos, porque estuve con la cabeza en las nubes estos días. Me puse como una fiera cuando vi los errores, pero ya puse manos a la obra para corregirlo. Le prometo que no tiraré la toalla hasta que quede perfecto. Saludos, Luis. Lo correcto sería, le escribo por informarle que el informe de ventas del trimestre lo descuidé porque estuve un poco distraído de mis labores. Me, me molesté cuando vi errores o me frustré cuando vi errores, pero ahora estoy trabajando en el documento para corregir. Prometo que no me rendiré hasta que esto quede perfecto. Esta sería la manera correcta. Los resultados de esta actividad, de esta herramienta, arrojaron que en la primera pregunta, en esta, que es de elegir la frase correcta, de 40 puntos, los 40 acertaron. Y en la de cambiar el Gmail, del 60%, el 53,1% acertó, dando un total del 93,1% de aceptación de la población para esta guía didáctica. En la semana 4 realizamos un juego interactivo. Esta fue mediante, esta fue mediante virtual, fue de manera virtual, en donde podemos observar, bueno, se pudo visualizar y nosotros como que trabajamos en ello, uy, observamos que los participantes aprendieron de una manera súper dinámica. Estuvieron siempre dispuestos a participar para que todo salga de la mejor manera. Les voy a mostrar el juego. Aquí podemos ver que todo está en diapositiva, qué son los modismos, ejemplos y cómo realizar la actividad del juego. Se empezó girando la ruleta para que el juego sea aleatorio. Podemos poner girar. Y en la inicial que salga el nombre, ese es el que participa. Digamos la letra O. No hay nadie con la letra O. Empecemos otra vez. Vamos a girar. Tomamos este ejemplo que sale la letra N. Y yo tengo X persona que se llama Niurka. Entonces va a participar Niurka porque su nombre empieza con la letra N. La actividad es la siguiente. Domina el lenguaje. Comenzar. Comprendiendo los modismos, las reglas del juego, interpretando a ¿qué significa la expresión de Ana? Costaba un ojo de la cara. Entonces va a responder que el precio era excesivamente elevado. Y así continuamente con cada una de las actividades que se vinieron desarrollando. Y donde los resultados de esta fueron favorables, ya que la mayoría de las personas acertaron.
Un 98,35% de los habitantes que realizaron este juego interactivo acertaron a las respuestas de nuestra herramienta digital. Esto permitió identificar que la población sujeto a estudio comprende cuándo y dónde utilizar el lenguaje coloquial. En la fecha 2 tenemos una guía didáctica realizada el 26 de junio. Contó con actividades de crear diálogos, en donde se tenía que crear un diálogo utilizando o reduciendo el uso de los modismos. Aquí podemos ver las personas que han participado. Participaron 26 personas. Hay dos columnas, porque en la columna de acá es de un diálogo y en la columna de acá es del otro diálogo. Los resultados de estas actividades arrojaron que un 97% pudo realizar de manera correcta los diálogos y que un 3% necesita apoyo para, no para realizarlo sin modismo, sino para saber utilizar el lenguaje o poder simplificar los modismos por el lenguaje correcto. Los datos obtenidos nos permiten identificar que la mayoría de la población objeto de estudio pudo cumplir con la elaboración correcta de la guía didáctica, arrojando un 98% de mejoría. Y en la última semana, que es la semana 5, en la fecha 1, tenemos la encuesta de satisfacción, en donde se realizó una encuesta para saber el impacto de nuestro proyecto en la comunidad. Los resultados fueron asombrosos. Aquí podemos ver más a detalle, pero acá hemos sacado las preguntas más importantes o más relevantes que nos han permitido mejorar nuestro proyecto o saber que funcionó nuestro proyecto. En el bloque 2 sobre la satisfacción del proyecto educativo, bajo el reactivo 5, que dice, las actividades realizadas fueron claras y fáciles de entender, en donde el 92,3% estuvo muy satisfecho y el 7,7% estuvo satisfecho. Esto permite identificar que la población está muy satisfecha con las actividades que se han realizado a lo largo de las semanas. También en la pregunta 6 de ¿el cuadernillo digital facilitó mi aprendizaje sobre el uso del lenguaje? Los resultados arrojaron que el 96,2% estuvo muy satisfecho y que un 3,8% estuvo de acuerdo o estuvo satisfecho. Estos resultados nos permiten identificar que la población se sintió muy satisfecha con las actividades de nuestro cuadernillo digital, ya que han sido muy claras, precisas y dinámicas para aportar a su aprendizaje. En el bloque 3 del uso de recursos tecnológicos y comunicación, en el reactivo 12, bajo la siguiente interrogante. ¿Los recursos digitales, el cuadernillo, las guías didácticas, fueron fáciles de usar? En donde el 100% estuvo muy satisfecho. Esto nos permite identificar que las herramientas con las que se trabajó a lo largo de las semanas han sido muy fundamentales para el aprendizaje significativo en cada uno de los habitantes. También tenemos la pregunta número 11 que dice, ¿WhatsApp ayudó a recibir indicaciones y enviar las actividades? En donde el 92,3% estuvo muy satisfecho y el 7,7% estuvo satisfecho. Estos datos nos permiten identificar que la población se sintió muy satisfecha con la herramienta de comunicación con la que se trabajó a lo largo de las semanas. En el bloque número 4, el impacto en la comunicación. En la pregunta número 15, he mejorado mi forma de hablar utilizando el lenguaje más formal, en donde el 96,2% estuvo muy satisfecho y un 3,8% estuvo satisfecho. Estos resultados nos permiten identificar que la población objeto de estudio se sintió muy satisfecha con la ejecución del proyecto, dando resultados y viéndose reflejado en ellos mismos que ha mejorado su lenguaje. Esta tuvo un rango de 5 semanas, 2 horas diarias, en donde hubieron 9 fechas, teniendo 18 horas trabajadas con los habitantes. Esta ha sido nuestra explicación de cómo hemos llevado a lo largo de las semanas nuestro trabajo. Acompáñenme para poder terminar esta nueva aventura. Para hacerles saber los resultados obtenidos de nuestro proyecto, entre estos principales resultados podemos destacar que se cumplió completamente el cronograma establecido,
que los participantes aprendieron a identificar correctamente los modismos, también mejoraron su comunicación oral y escrita, comprendieron cuándo y cómo utilizar el lenguaje formal y cuándo utilizar el lenguaje coloquial. Y por último, este proyecto tuvo. Asimismo, comprobamos que el uso de los recursos tecnológicos favorece significativamente el aprendizaje cuando estos se emplean de una manera correcta y con finalidad pedagógica. Para concluir esta presentación, queremos expresar que este proyecto presentó mucho más que una actividad académica, sino que aportó en la experiencia que nos permitió salir del aula y comprender que la actividad de la comunidad es escuchar a sus habitantes, trabajar en conjunto y buscar una solución para ello, aportando con nuevos conocimientos. Esperamos que este trabajo contribuya a seguir promoviendo proyectos comunitarios que fortalezcan las competencias comunicativas y el uso responsable del lenguaje, demostrando que la educación tiene el poder de transformar personas, comunidades y realidades. Hasta la próxima.